Pero en América se desconocía la decisión de los alemanes. Es una de las grandes ironías de la guerra. Justo cuando la Wehrmacht estaba rechazando las armas atómicas, el miedo a una bomba nazi estaba empujando a América hacia su propio gran proyecto nuclear. Es sorprendente comparar esas dos decisiones porque la información científica era casi equivalente. Lo que tenía el ejército alemán sobre la mesa era lo mismo que tenían las autoridades americanas. La diferencia es que en 1942, la mayoría de alemanes pensaban que la guerra solo duraría un par de años más, ganasen o perdiesen. Alemania no tenía materias primas, tenía muy pocas, mientras que en América se pensaba que se tardaría muchos años, 4 o 5 años para aplastar a Alemania. Por tanto, la diferencia estaba en la perspectiva, en la percepción, no en el trabajo científico. Los científicos alemanes habían cumplido con su deber. Habían trabajado diligentemente e informado honestamente sobre el potencial de la fisión nuclear. La decisión del ejército fue un alivio para unos y una frustración para otros. Hay que distinguir entre acciones e intenciones. Después de la guerra, aquellos científicos insistían en que sus intenciones habían sido buenas. No queríamos hacer nada para Hitler, pero sus acciones, equivalentes a las acciones de los científicos americanos, fueron de hecho trabajar en la aplicación militar de la fisión nuclear para el gobierno nazi, para que Alemania ganase la Segunda Guerra Mundial. En cierto modo no fue necesario bloquearlo. Y la cuestión de que si Heisenberg, por ejemplo, habría aceptado hacerla si hubiera sido fácil, está fuera de la realidad. Pero yo pensaría que si Heisenberg se hubiera encontrado en esa situación, habría decidido actuar de manera que, posiblemente sin ponerse en peligro él mismo, hubiera sido imposible que la bomba se hiciera realmente. De modo que él no quería morir por aquel tema. Pero, bueno, tampoco quería hacerla. Se decidió que las investigaciones sobre energía nuclear pasarían del ejército al Ministerio de Cultura. Y cuando los físicos lo supimos, hablamos de un funeral de Estado de primera clase para nuestras investigaciones. Aquello nos frustró. En 1945, la inteligencia aliada recibió información de que la investigación nuclear alemana se había trasladado de Berlín a un lugar secreto del sur de Alemania. En sus últimos tiempos, el Tercer Reich estaba lleno de rumores de que Hitler estaba a punto de lanzar la bomba atómica. Y cuando los americanos llegaron a Haigerloch, todavía temían lo que los científicos alemanes podrían producir. Cuando la Wehrmacht abandonó la investigación nuclear, esta había continuado bajo control civil durante 3 frustrantes años, entorpecida por la escasez de uranio y agua pesada. Pero ahora, Heisenberg y sus colegas sentían que estaban logrando algo grande. Aunque el proyecto americano estaba en aquella época mucho más adelantado que el de los alemanes, los científicos alemanes pensaban que en realidad estaban adelantados a ellos. Ese es un aspecto irónico de la historia. Y pensaban que si podían lograr un objetivo relativamente modesto, conseguir una reacción en cadena sostenida en una máquina de uranio, sería un auténtico logro. Y el hecho de que la guerra se estaba perdiendo, el hecho de que Alemania estaba siendo destruida, solo hacía que fuera más importante que lo lograsen. Se llenó el cilindro desde abajo y la superficie del agua iba subiendo.
y los neutrones se iban produciendo de estrato en estrato a medida que se llenaba. De tal manera que el número de neutrones iba aumentando casi linealmente con el nivel del agua. Y cabía la posibilidad de que al final, cuando el cilindro estuviera completamente lleno, quizá habría sido crítico, pero no fue así. Hizo una curva y se hizo horizontal, lo que significaba que estábamos todavía en una situación de subpeligrosidad. Pero no estaba muy lejos de la peligrosidad. Estábamos aproximadamente al 75%. Lo único que necesitaban era un poco más de uranio, pero los suministros no podían llegar. Aliviados, los soldados aliados desmantelaron la máquina de uranio, pero mientras sus diseñadores eran llevados en cautividad, los científicos alemanes seguían convencidos de que solo ellos sabían crear energía nuclear. Sufrieron un gran trauma al final de la guerra cuando supieron lo de Hiroshima. Supieron simultáneamente que su trabajo de algún modo había sido inútil y también supieron que estaban en un segundo lugar. En algún momento hubo 125.000 personas trabajando en la construcción de las plantas de energía atómica. Lo que no entiendo es cómo pudieron separar los americanos 2 toneladas de uranio 235. Es increíble. Bueno, una cosa es segura. Está claro que han logrado cooperar a una escala tremenda. Eso habría sido imposible en Alemania. Siempre estábamos demasiado ocupados hundiéndonos unos a otros. Bueno, yo creo que la razón por la que no lo hicimos nosotros es porque no queríamos hacerlo. Por principios, si hubiéramos querido realmente que Alemania ganase la guerra, podríamos haberlo logrado. Tonterías. Esa es una afirmación absurda, Weisshacher. Quizás sea cierto en tu caso, pero no para el resto de nosotros, estoy seguro. Como quieras. Yo tampoco lo creo, pero me alegro de que no lo consiguiéramos. No teníamos los recursos que tenían otros proyectos. Si hubiéramos tenido los recursos que tenían los burócratas, quizá habríamos llegado más lejos. Sin duda, con proyectos a esa escala habríamos logrado mucho más. Pero ni siquiera pedimos nunca esos recursos masivos. En la primavera del 42, ¿quién iba a pedir al gobierno que emplease, pongamos a 120.000 personas solo para ponerlo en marcha? Yo no habría tenido valor. Gracias a la investigación de Mark Walker y la entrega de las transcripciones de Farm Hall, el misterio de la bomba de Hitler por fin se ha desvelado. Pero esta historia tiene un último giro. Un personaje que parece extrañamente ausente. El mismo Führer. La decisión de si se debía invertir el dinero necesario en la investigación de la fisión nuclear se detuvo en un burócrata del ejército, un físico llamado Erich Schumann. Y puesto que murió allí, nunca llegó a Hitler. Y el mismo burócrata tenía que juzgar la investigación sobre cohetes alemana, y el mismo burócrata decidió que era prometedora. Y puesto que él dijo sí a aquella decisión, subió hasta arriba de la escalera. Y llegó un día en que Werner von Braun, un oficial del ejército interesado en cohetes, tuvo la oportunidad de hablar con Hitler, porque el proyecto de investigación nuclear alemán había sido congelado a un nivel bajo. Por lo que sabemos, Hitler apenas oyó nada sobre el tema. Pero una vez hablé con Schumann, que estaba al mando de todo el proyecto en el ejército, y le dije, ¿no iría bien hablar de este asunto con algún alto mando del gobierno? Y Schumann contestó, por favor, no lo haga. Porque si Hitler, dijo el Führer, se entera de que las armas nucleares son posibles, dirá medio año y tendrá que estar allí. Y usted sabe que eso no es factible y usted y yo estaríamos en muy mala situación. Por favor, créame, olvide esas ideas. Los alemanes no intentaron hacer armas nucleares y no las hicieron. Los americanos intentaron hacer armas nucleares y lo consiguieron. No es lógico suponer que los alemanes habrían fracasado si lo hubieran intentado. Tal vez no.
No obstante, trabajos recientes sobre el proyecto de cohetes alemán han hecho que esa cuestión sea más interesante, porque los historiadores ahora argumentan que el gobierno alemán gastó más dinero en cohetes que el que gastó el gobierno americano en el proyecto Manhattan. Pero esta es una de esas preguntas condicionales que seguirá sin respuesta. Stalin, desde luego, no la tiene. Si los americanos y los británicos fueran buenos imperialistas, atacarían a Rusia con la bomba mañana, pero no lo harán. La usarán como arma política, lo cual está muy bien. Pero el resultado será una paz que durará hasta que la tengan los rusos. Y luego habrá guerra. Bueno, quizá ahora nos dejen ir a casa por fin. ¿De qué podemos servirles ahora?